También las canoas se atascan sobre las aguas. Algo inesperado en el mundo de las aguas es precisamente el movimiento constante de estas. En una ocasión se enfermó el agente de evangelización que acompañaba al sacerdote durante sus visitas, y a última hora el misionero decidió viajar solo hasta la comunidad más lejana, Urucarazinho. Durante el viaje de ida no hubo imprevistos, no hacia el regreso, pues la comunidad cuestionó por qué el sacerdote insistía en regresar por el mismo río cuando el agua estaba en su máximo nivel y él podía cortar camino de Urucarazinho hacia la comunidad de San João Guajará, una de las más escondidas del municipio de Urucurituba. Le dieron las indicaciones poniendo como señal algunas copas de árboles sepultados en aquel enorme lago y calcularon que en hora y media de viaje el misionero debería de llegar a su destino. El sacerdote aceptó el desafío de tomar una nueva ruta desconocida y arreglando sus pertenencias inició el trayecto a toda velocidad. Una hora más tarde, siendo apenas las 7:30 de la mañana, llegó a un lugar pantanoso donde había gran cantidad de pasto podrido cerrándole el paso, señal de haber pasado un barco algunos días antes. El sacerdote paró por un momento y viendo que no tenía otra alternativa, aceleró su lancha lanzándola sobre el pasto, pensando que con la fuerza aquello se desintegraría, mas no fue así. Buena parte de la lancha quedó montada encima del pasto podrido y creó una especie de vacío que impedía moverla. El sacerdote había olvidado llevar un remo. Levantó la máquina y estando en pie buscaba balancear dicha lancha para poco a poco ir aflojando y desintegrando aquello, pero sus movimientos no tenían buenos resultados, por lo que decidió recostarse sobre la proa de la lancha e ir cortando el pasto con las manos, provocando así cortaduras debido a las espinas. Tomó una franela y cubriendo su mano con ella, proseguía cortando pastos podridos y lanzándolos a lo lejos. Pero la lancha parecía estar fija y no avanzaba ni para atrás ni para adelante. Poco a poco el sol fue levantándose y aquello se convirtió en un infierno inamovible, pues el metal se calentaba, las manos sangrando y los mosquitos haciendo de las suyas. En un breve descanso notó que no muy lejos había un árbol y deseaba nadar hacia él, pero tenía miedo porque podía estar cubierto de hormigas y muy probablemente en ese lugar pudiera haber cocodrilos o anacondas, razón por la que de vez en cuando prendía el motor para ahuyentar a los posibles reptiles de la selva y en la esperanza de que el pueblo que lo esperaba pudiera ir a su encuentro. Sin embargo, nadie daba señales de vida en aquel mundo de las aguas lejanas de la civilización. Unas 2 horas después, el misionero tomó la determinación de lanzarse al agua para, con su cuerpo, destruir pasto podrido, pensando que tocaría tierra, pudiendo regresar hacia la superficie con gran fuerza y levantar la lancha. Lo hizo, pero salió más rápido de lo que él pensaba, sin haber tocado tierra. Aquello era agua podrida, y al subir a la lancha ya no soportaba las hormigas que habían cubierto su cuerpo. Lamentaba haber ido solo y recordaba un dicho amazonense que sugiere nunca viajar solito en la canoa, ya que en caso de que un cocodrilo se comiera a quien remaba en la parte trasera de la canoa, al menos el tripulante del frente podría llevar la noticia a la familia. En ese momento el sacerdote se sentía solo y únicamente contaba con la presencia de Dios en aquel silencio que de manera ocasional era interrumpido por el aleteo de algún pez o algunas aves que cazaban en aquel nido abundante. Tras descansar un poco y mientras rezaba en silencio,
El misionero continuó cortando puños de pasto y lanzándolos hacia los lados, dándole la impresión de ir avanzando de centímetro en centímetro. Casi 8 horas después, y con la espalda requemada, el sacerdote salió del atolladero y se dirigió en lancha rumbo al destino marcado a su salida. Por fin llegó a la comunidad, donde lo esperaba un grupo como de 15 familias, pensando que ya no llegaría. Al preguntarles si habían escuchado el zumbido de la lancha, le respondieron que sí, pero que pensaban que pudiera ser algún pescador de fuera, porque además ni sabían que el padre tuviera lancha nueva. Ellos estaban muy contentos, aunque el sacerdote sentía desfallecer de hambre y cansancio. Le ofrecieron comida y el misionero les pidió permitirles tomarse un baño en la orilla del lago y recostarse un poco en su hamaca, siendo que las reuniones siempre las efectuaban durante la noche o de madrugada. Eran como las 8 de la noche cuando el misionero abrió los ojos y miró que estaba rodeado por mujeres y niños con sus linternas, diciendo que el sacerdote ya estaba despertando. Él se levantó y le ofrecieron la cena, mientras le contaban que le habían untado en la piel grasa de pescado, pues venía muy requemado y todo indicaba que estaba desmayado. El sacerdote agradeció y a medianoche celebró la Eucaristía, donde oraron por los que se pierden y enloquecen en la selva, por los enfermos. A cada rato le daban gracias a Dios por tener un sacerdote entre ellos. El padre decidió quedarse 2 días con ellos en aquel lago, acompañándolos en sus quehaceres y resolviendo varios asuntos que se le habían presentado. A la noche siguiente atravesaba el lago Guayará, recostado en aquella canoa grande y lenta, mientras miraba el cielo y la luna, que parecía haberse duplicado, pues mirando hacia las aguas aparentaba estar observando otro cielo reflejado e ir volando quizá en otro mundo. De vez en cuando se detenía para platicar y contar anécdotas, y nunca faltaban unos cuantos peces distraídos que, al ser tocados por el remo, saltaban y caían dentro de la canoa. El sacerdote los tomaba y los volvía a depositar en aquellas aguas bonitas creadas por Dios. El dorado contemplando el libro de la vida. El sol, semejante a una bola de fuego sentada allá en el horizonte sobre las aguas del río Amazonas, se despedía una vez más. En medio de aquel enorme río, algunos delfines danzaban aprovechando los últimos rayos de luz, y una parvada de patos salvajes parecían acróbatas cruzando de un lado a otro, frente a aquella enorme luz que simulaba estar sumergiéndose en el agua a punto de ebullición. Ante la proximidad de la oscuridad, un pescador y su hijito remaban a toda prisa, a contracorriente, mientras su perro fiel permanecía echado en medio de la canoa, mirando con tranquilidad hacia un lado y otro. Y ocasionalmente elevaba su vista al cielo, deseando saborear uno de aquellos patos salvajes que ahora jugaban en las corrientes del viento. El pescador no paraba de remar, y es que mediodía no se puede parar. El reflejo de las aguas, similar a un líquido dorado, parecía transformar aquellos cuerpos desnudos en sombras, y de vez en cuando asemejaban estatuas doradas vivientes. Sentado sobre sus propias piernas sin cuclillas, el misionero contemplaba desde la orilla del río Amazonas aquella pintura viva que deseaba congelar y llevar a casa, pero que resistía a ser atrapada, pues no era de las que se portan para ser colgadas en paredes rústicas, sino que pretendía pender del cielo solo para ser admirada gratuitamente por pobres y ricos. Era un regalo de Dios. Las aguas, acostumbradas a correr siempre de arriba hacia abajo, ahora se disponían a dormir para rehacer sus fuerzas, y al día siguiente continuar su trayecto, transportando a sus hijitos brasileños hacia el encuentro con los demás.
Sí, hacia aquel encuentro siempre humano y cercano, que ante cualquier ausencia, sea con la prolongada, el pueblo brasileño siente estar morrendo de saudades. Cuando las aguas y las selvas se rehacen. Caía la noche y las aguas se disponían a rehacer sus energías. Mientras ellas dormían en aquel profundo silencio, el misionero se levantó lentamente, evitando despertarlas e interrumpir su sueño. Caminó en el lodazal, que se encargaba de calzar sus pies desnudos como si fueran botas de barro. Lentamente y sin prisa, el joven misionero se va alejando y escuchando el despertar de la selva que susurra con el cantar de miles de aves que adornan las copas de aquellos árboles gigantes, mientras los cocodrilos, descansando su mandíbula sobre la playa, parecieran ser estatuas de ojos infernales. Los changos siguen saltando de rama en rama hasta hallar su espacio para pasar la noche, noches siempre peligrosas. Las anacondas, refregándose entre los árboles y arbustos, buscan renovar su piel y así multiplicar sus años. Pero nunca dispensarán devorar cuerpos enteros de cuanto animal y ser vivo se atraviese en su sendero. El misionero se interna en un camino oscuro abrazado por una enorme cantidad de árboles, dando la impresión de estar transitando dentro de un túnel, mientras la luna, preocupada sobre la copa de los árboles y en su afán de iluminar sus pasos, lanza sus rayos como espadas en combate, golpeando una y otra vez aquella tierra oscura y siempre fecunda. Era posible escuchar el más insignificante de los sonidos de la selva. Al final del túnel y levantando su vista hacia el cielo, el joven contempla la vanidosa y femenina luna sentada sobre aquel imponente tapete siempre verde, y a falta de vaselina para embellecer su rostro moreno y delicado, ella toma sus pinturas naturales de entre las raíces, usando como espejo las aguas de aquel lago adormecidas en ese instante. Ciertamente la armonía de la selva amazónica es un encanto que contrasta con la realidad humana, pues de repente el corazón de la selva amazónica, el pulmón de la humanidad, se encuentra atrapado en un caos por falta de oxígeno. ¡Qué paradoja! Las expectativas del misionero recién llegado, centradas en un principio más en la aventura prometida por la hidrografía, la fauna y la flora de la selva del Amazonas, comienzan a desplazarse lentamente y a centrarse en un nuevo escenario, la nueva manera de ser iglesia en medio de un pueblo profundamente enraizado e intercomunicado, no por las carreteras como el resto del mundo, sino por las aguas abundantes de aquel gran pulmón que oxigena buena parte del mundo de cerca y de lejos. Sin duda, para un misionero recién egresado de la Escuela de Teología en la Universidad Intercontinental, no era difícil comprender teóricamente todo aquello que ahora él presenciaba. Sin embargo, le impresionaba la forma sencilla de vivir el Evangelio en aquel nuevo mundo. Ver una iglesia joven y dinámica, dejándose interpelar por el Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín, Puebla y Santo Domingo. Una iglesia hermanada y caminando de la mano con la enorme arquidiócesis de Sao Paulo. Impresionante. Un quehacer misionero en comunión eclesial. Itacoachara era una iglesia pequeña en medio de aquella planicie selvática, donde los agentes de evangelización laicos encontraban un espacio favorable para el ejercicio de su vocación. Era una iglesia estructurada a partir de las comunidades eclesiales de base, que cada 3 años se reunían con su obispo en asamblea, para juntos y bajo el impulso del Espíritu Santo, discernir evangélicamente sobre su misión encomendada por Dios en aquel vasto mundo de las aguas,
teniendo que responder a tan enormes retos que el contexto histórico nos iba presentando. La prelatura era una iglesia pequeña, pero crítica y atrevida ante los grandes proyectos extractivistas ya instalados en la Amazonía, empresas madereras que diezman la selva, construcción de hidroeléctricas como Balbina, empresas de extracción mineral como la Paranapanema, que afectaban la cultura, el hábitat y la biodiversidad de los indígenas, empresas pesqueras que arrasaban con el alimento básico de las comunidades situadas en la orilla de los ríos y lagos, provocando hambruna. La presencia de algunas grandes empresas multinacionales, además de extraer los recursos naturales, muchas veces de manera ilegal, contaminaba el medio ambiente, sepultando en pleno corazón de la selva residuos tóxicos y radioactivos transportados desde Japón en complicidad con los gobiernos locales y convirtiendo el jardín de Dios en un basurero mortal. Era una tarea eclesial que no se limitaba a la denuncia de los espacios donde se generaban las decisiones, como las cámaras de regidores y diputados, pues la Iglesia participaba activa y creativamente en la búsqueda de fuentes alternativas y permanentes de vida inspiradas por el Evangelio. En ocasiones nos sentíamos como David frente a Goliat o como hormiguitas frente a un elefante a quien no conseguíamos ni hacerle cosquillas. Pero nos animaba el dicho del pueblo africano: las hormigas asustan a los elefantes. Las pequeñas comunidades cristianas eran un espacio privilegiado para la escucha y celebración de la palabra de Dios que ilumina la realidad y el camino de aquellos pueblos. Un lugar, plataforma privilegiados para la misión adyentes y el discernimiento comunitario donde la gente se confrontaba con la voluntad de Dios y su misión en la historia. Eran conscientes de llevar un tesoro en vasijas de barro, con la tarea de ser guardianes y cultivadores de la creación, salvaguardando los espacios vitales, tierra, agua, árboles, animales, alimentos, para garantizar una vida plena y digna para todos. Eran comunidades que experimentaban el cansancio, pero no se desanimaban. Estaban en problemas, pero no desesperadas. Perseguidas, pero no eliminadas. Derribadas, pero no fuera de combate. Pues era el Espíritu del Dios de la vida quien la sostenía y animaba en el caminar. ¿Por qué matar a mi hermano? Camino adelante con el pelo paralizado y el cuerpo tembloroso, el sacerdote parecía mirar en aquella enorme ceiba un cañón abandonando entre la selva, vomitando fuego y balas hacia él. Mirando hacia el suelo, imaginaba ver su cuerpo revolcándose en su propia sangre. Pero él no estaba solo. Había muchos otros cuerpos cortados y traspasados, retorciéndose en sus carnes rasgadas y rostros desfigurados. Uno de ellos parece ser el ambientalista Chico Méndez, asesinado en la Navidad de 1988. Otro el padre Yosimo del Marañón, un sacerdote negro de 33 años e hijo único de una viuda lavandera. Él escribía desde la prisión: no tengo mujer, hijos, ni riqueza siquiera. Nadie llorará por mí. Solo tengo pena de una persona, de mi madre, que solo me tiene a mí y a nadie más. Pobre viuda, pero vosotros quedáis ahí y cuidaréis de ella. Al lado estaba don Oscar Romero, ahora santo y mártir, asesinado sobre el altar de la Eucaristía. Ignacio Yacuria y compañeros de la Universidad Centroamericana, en El Salvador, y muchos otros santos y mártires de América Latina, tenidos por rebeldes, pero ofreciendo sus vidas por causa del Evangelio. Ellos gritaban en su agonía, y el mismo sacerdote, vistiendo durante 7 años una camisa roja,
con la foto del padre Yosim. No sabía si se encontraba en el mundo de los vivos o de los muertos, pues solamente conseguía mirar su cuerpo tirado a la orilla del camino. Allá, escondido detrás del árbol gigante camino a Tabocal, el pistolero lloraba y se convertía al evangelio al darse cuenta de que había estado a punto de asesinar a un hombre consagrado. Pero no un hombre cualquiera, era el hombre admirado por doña Ana, su madre, la rezandera y fiel católica, la madre de hijos violentos y manipulados por el poder local. Aquel joven no se atrevió a jalar el gatillo, aunque la autoridad máxima del lugar le hubiera adelantado parte del pago. Era una muerte anunciada e encomendada con anticipación, y por más que el consejo parroquial buscaba la protección ante el juez, el sacerdote decidió enfrentarla solo a sus 33 años de vida. Hubo oportunidad de haber huido del lugar, pero él decidió quedarse, sabiendo que la persecución no era solamente contra él, sino contra la iglesia, sus agentes de evangelización que habían decidido vivir el evangelio de Jesús en comunidad. Ante la incertidumbre de los rumores surgidos en el pueblo, algunos cristianos decidieron proteger la casa parroquial durante 3 noches, pero el sacerdote, sabiendo que aquello era inminente y que ellos podrían salir heridos, les agradeció y mostrando una paz interior que él no tenía en ese momento, decidió quedarse solo en casa para vivir su propia agonía. El misionero siempre pensó que sería asesinado en la oscuridad de aquella casa de tablas viejas y puertas inseguras. Se recostaba en la hamaca, aunque a los pocos minutos y en la oscuridad se cambiaba a otra área de la casa, pareciendo más un león enjaulado que un sacerdote misionero. El silencio de la noche cada vez era mayor y sus vecinos dormían profundamente. Durante el día no faltaba la visita de alguno de los líderes de los movimientos populares, mostrándole su solidaridad que él sabía no evitaría su muerte. Algunas señoras decían estar rezando rosarios y novenas a los santitos, pidiendo por su seguridad. Pero fue el borrachito, a quien el sacerdote apodaba Chora Rita, haciendo referencia a la marca de un tipo de cachaza, un aguardiente utilizado en la preparación de la deliciosa caipiriña, que a deshonras de la noche caminaba de un lado a otro por la calle al frente de la casa parroquial, gritando repetidamente lo que quizá algunos otros deseaban decir: estoy del lado del Padre. El Padre es mi amigo y nadie me lo va a tocar. ¿Oyeron? El borrachito levantaba el rostro hacia el cielo, tocándose la oreja derecha como si estuviera hablándole a Dios, o deseara escuchar las voces silenciadas y atemorizadas, seguramente ya durmiendo en sus hamacas. El sacerdote escuchaba aquellas palabras y mirando entre las rendijas de las tablas, sonreía al ver la valentía y fidelidad de aquella amistad construida con su borrachito, a quien tanto quería. Mas no se atrevió a llamarlo, puesto que no quería poner en riesgo su vida, y solo se alegraba al saber que quizá él fuera quien cavaría su sepultura, como muchas veces él lo hacía a cambio de apenas de sus insaciables alcoholes. No pudiendo evitar escurrir por la barba una que otra lágrima causada por la emoción de ver a su amigo, el sacerdote oraba en silencio. Gracias, Señor, por visitarme y confirmar una vez más que tú nunca abandonas a tus hijos. No temas, no estoy aquí, yo que soy tu madre. Ya era la tercera noche sin poder conciliar el sueño. El sacerdote, poco después de la medianoche, salió de su cuarto y se dirigió a un lugarcito dentro de la misma casa, donde estaba construyendo un pequeño oratorio, y ya había colocado la única imagen de la morenita existente en todo el municipio de Orocurituba. Allá frente a ella se hincó y con los ojos llorosos
Sin saber qué contarle, la miraba y le rogaba que si aquello aconteciera, le encomendaba proteger a sus agentes de evangelización y a su pueblo, y que intercediera ante su hijo por la conversión del mandante y de quien mancharía sus manos con sangre inocente. Le pedía que su muerte no fuera ocasión de otras muertes. Alrededor de las 4 de la madrugada, un pescador regresaba del lago, pisó involuntariamente la cola de un perro echado a media calle y su ladrido despertó al sacerdote, quien sobresaltado pensaba que su hora había llegado. La luz del oratorio estaba prendida y él tirado con su rostro sobre las tablas duras y un machete en la mano, a los pies de la Virgencita de Guadalupe. El sacerdote miraba su machete y no recordaba haberlo tomado, ni mucho menos los motivos de su cansancio. Desde ahí tirado y dirigiendo su mirada hacia lo alto, él y ella se miraban de nuevo. Seguramente habían sido el cansancio y noches tensas que lo habían vencido. El sacerdote se levantó, puso su machete sobre el banquito donde acostumbraba sentarse para orar, y haciendo una reverencia ante la morenita parecía escuchar aquellas bellas y significativas palabras: «No temas, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?». Recostándose en su hamaca se quedó profundamente dormido, como si la turbulencia ya hubiera pasado. Bautízame, Padre, bautízame. Pocos días después, durante la noche, el hijo de doña Ana buscó al sacerdote en casa para confesarse, pero de inmediato le advirtió que él no estaba bautizado. Entonces el sacerdote le dijo que en ese caso no podía confesarlo, ya que el sacramento de la reconciliación es solamente para bautizados, y que entonces tendría que ser bautizado. Es más, el mismo bautismo le perdonaría sus pecados si es que él estuviera arrepentido de ellos. «Bautízame, Padre, bautízame», insistió en aquel joven robusto que tenía fama de dominar un toro de 200 kilos y matarlo él solo en la orilla del río Amazonas, ante la presencia de los visitantes y compradores de pescado. Para ser bautizado necesitas una preparación, pues es necesario entender a profundidad lo que significa el bautismo, le informó el sacerdote. «Padre, pídeme lo que tú quieras, pero bautízame». Ante aquella insistencia, sabiendo el sacerdote que aquel joven era muy violento por haber golpeado ya a varias personas, le indicó: «Te voy a pedir que recibas 40 pláticas con don Alipio, el catequista veterano, pero las últimas 3 te las daré yo mismo, pues quiero asegurarme de que hayas entendido lo que significa ser discípulo misionero de Jesús». «De acuerdo, Padre, estoy dispuesto». Pero antes de salir de casa le preguntó: «¿Por qué 40? El sacerdote le explicó que en la Biblia la cifra 40 significa un tiempo suficiente para generar una nueva vida. Así aconteció con Israel, el pueblo elegido de Dios, generado en la profundidad del Mar Rojo y crecido en el desierto de la península del Sinaí. 40 semanas en el vientre materno», le explicaba el misionero. De ahí en adelante se le miraba a aquel joven escuchando con atención al catequista, una de las columnas vivas de la parroquia de Orocurituba y recientemente fallecido. Llegó el día en que el sacerdote le dio sus 3 pláticas y fue descubriendo que muy en el fondo ese joven tenía un corazón puro y que no era tan violento como la gente decía de él. El joven fue bautizado durante la Eucaristía Dominical y todo el mundo lo felicitaba por su decisión de volver a Dios. Pagando la promesa y convirtiéndose al Dios de la vida. Pocos meses después, los actores estaban ya maquillados y listos para iniciar el Viacrucis viviente del Viernes Santo. De repente se presentó el joven robusto,
quitándose la playera y diciéndole al sacerdote: Padre, hice la promesa de cargar la cruz. Por favor, permíteme cargarla. El sacerdote se quedó sin saber qué responder y solamente le dijo: fíjate que ya tenemos a quien representará a Jesús y a todos los actores ya se ensayaron. ¿Qué te parece si tú le ayudas durante el trayecto del Vía Crucis en el momento en que entra la escena de Simón de Cirene? No, padre. Hice una promesa y necesito cumplirla. El misionero, sabiendo lo que significaba en Brasil hacer una promesa, miraba a aquel joven a los ojos y él lo observaba en silencio y parecía estarse comunicando sin necesidad de pronunciar palabras. El sacerdote le pidió amablemente al muchacho, que estaba preparado para cargar la cruz, que hiciera favor de entregársela al recién llegado. En aquella ocasión, nadie sabía por qué los jóvenes habían llevado un trozo de árbol verde, aún con cáscara, haciendo pesadísima dicha cruz. El joven robusto y sin camisa se echó la cruz al hombro. Inmediatamente la cáscara comenzó a herirlo. El padre se acercó y le ofreció una tela para evitar que continuara sangrando, mas el joven se negó a aceptarla y decidió continuar la ruta del Vía Crucis, que por primera ocasión en 10 años los agentes de evangelización habían decidido prolongarla por la periferia del pueblo. Al momento de la crucifixión, allá en la Pedreira, hubo necesidad de que el joven, que había memorizado los textos bíblicos, le fuera diciendo las palabras que Jesús debería pronunciar desde la cruz. El pueblo, sabiendo lo que estaba sucediendo, repetía las mismas palabras, aunque balbuceando. En opinión del sacerdote, ese fue el Vía Crucis más largo en su estancia en el Amazonas, aunque en realidad fue un Vía Crucis viviente y muy significativo para todo el pueblo. Aquel era un joven vivo y crucificado por el pueblo desde hacía mucho tiempo. Él no vestía túnica ni llevaba la peluca, ni mucho menos estaba maquillado. Era Jesús joven y crucificado que con el mismo sudor lavaba sus heridas sangrando. Pero estaba contento de pagar su promesa, cuyas razones solamente su corazón conocía y el misionero apenas la sospechaba. Pasaron 5 años en víspera de las elecciones municipales. Todo mundo indicaba que aquel hombre dictador, ya presidente municipal en varias ocasiones, nuevamente sería elegido porque su compañera muy agresiva y eso le gustaba al pueblo. Durante los recorridos de los candidatos por las calles de la ciudad, los principales personajes iban sobre el único camión materialista del municipio, y mucha gente los seguía con banderas ya celebrando la victoria. Al llegar a la esquina de la casa parroquial, mientras el sacerdote los miraba desde la ventana, el animador, con su micrófono en mano y música a todo volumen, comentaba que después de la victoria correrían del país a los comunistas extranjeros y todo el mundo lo aplaudía. Los vecinos del padre cuchicheaban entre sí y lo miraban mientras el sacerdote hacía como si no estuviera entendiendo, pues él era el único extranjero en Urucurituba. Muchas de estas personas sobre el carro eran católicos y en su entusiasmo festejaban anticipadamente el éxito que les garantizaría empleos temporales o migajas caídas de la mesa. El sacerdote le decía al padre en su oración: perdónalos. Al día siguiente, un líder de izquierda llamó por teléfono al sacerdote pidiéndole que lo acompañara en su última reunión, que sería celebrada prácticamente al otro lado de la calle y frente al templo parroquial. Él aseguraba que en tal evento se iba a decir algo muy importante. El sacerdote, viendo el entusiasmo de ambos partidos políticos, agradeció la invitación y amablemente respondió que lo disculpara, pero que él había decidido, a diferencia de años atrás, no acompañar a ningún partido durante el cierre de la campaña.
Sin embargo, el padre se quedó inquieto sobre lo que la izquierda iría a declarar en aquel último mitin, ya sin posibilidad de réplica por parte del contrincante. Desde temprano el misionero decidió irse solo al templo para orar por su pueblo y desde el interior poder escuchar aquel mensaje inquietante. Estaba sentado en un rincón del templo frente al sagrario y a puerta cerrada, leyendo y orando con la Biblia mientras escuchaba cómo la gente preparaba el palco y probaba los micrófonos. Comenzaron los discursos de los candidatos a presidente y cabildo municipal. Era una multitud con banderas preparándose para posteriormente caminar por las calles de la ciudad, sabiendo que en aquella ocasión difícilmente ellos ganarían el pleito. De repente subió al palco un joven que no era del partido de izquierda y tomó el micrófono para declarar: he decidido venir con ustedes no para apoyarlos en su campaña, ni para pedirles sus votos a favor de este o aquel candidato, pues saben que yo no pertenezco a un partido político. Solo vengo a pedirles un favor: no voten por aquel otro candidato, pues es un asesino. El sacerdote escuchaba perfectamente desde el interior del templo y reconoció la voz del joven que discursaba. ¿Recuerdan cuando golpeé a los maestros fulano y perengano? Ese candidato que ya ha sido presidente municipal en varias ocasiones y ahora busca volver al poder, fue quien me pagó para golpearlos. En ese momento pidió públicamente perdón a los maestros mencionados, pues ellos ahí estaban en la asamblea. De pronto el joven comenzó a llorar y entre los lamentos decía: él me adelantó una lana y prometió darme el resto posteriormente, mandándome a matar al padrecito. El sacerdote nunca imaginó que un domingo por la mañana, mientras se dirigía descalzo en el lodazal hacia Tabocal para celebrar la Eucaristía, yo lo estaba encañonando desde la parte trasera de la ceiba. Al momento de querer jalar el gatillo me pregunté: ¿por qué vas a matar a ese hombre que no te ha hecho un daño? Recordé a mi madre siempre rezando su rosario y decidí bajar el arma. Era Diosito quien me estaba cuestionando. Por favor, no voten por ese canalla, insistió, y esas fueron las últimas palabras de aquel joven quien, bajando del palco, regresó con los suyos, quienes eran de derecha. Fue hasta ese momento que el sacerdote entendió todas aquellas noches oscuras viviendo la experiencia de Jesús en Getsemaní. Abrazando la Biblia fuertemente con los ojos cerrados, hincado ante Jesús sacramentado, guardó un silencio profundo y no consiguiendo pronunciar una sola palabra, hablaba con sus lágrimas a Dios. Desde lo más profundo de su ser: gracias, Señor, le decía. Ahora entiendo que tú nunca abandonas a tus enviados. Venía a su mente aquel pasaje del profeta Isaías que le había inspirado durante la elaboración de la tarjeta de invitación para su ordenación sacerdotal. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, porque tú vales mucho a mis ojos. No temas, ya que estoy contigo. Poco después de que el pueblo comenzó a correr las calles, el sacerdote salió del templo por la puerta trasera y caminó un buen rato en dirección opuesta a la manifestación popular. Llegando a casa, llamó por teléfono a don Jorge y con gran emoción le contó lo acontecido. El obispo le pidió caminar solo por la orilla del río Amazonas, contracorriente y rumbo hacia Itacoatiara, donde una lancha lo rescataría más tarde, para así evitar una posible reacción violenta del pueblo al saberse perdido uno de los contrincantes.
Aquel sacerdote joven caminaba por la playa y en ocasiones por veredas aledañas mientras balbuceaba aquel canto bonito que tanto le gustaba y que nunca quiso memorizar. A los pocos días se enteró que el candidato dictador no había ganado y que perdió muchísimo dinero invertido en su campaña. El sacerdote no se alegraba por la desgracia, aunque sí deseaba que aquel su amigo que tantas veces le había abierto su casa y ofrecido algunas cenas al inicio de su misión, ahora consiguiera comprender que Dios deseaba su conversión. Desde aquel día el misionero siempre ha rezado por él, quien hace pocos días falleciera, y desde México celebró la Eucaristía por su eterno descanso, pidiéndole a Dios le conceda la paz y la resurrección prometida a sus hijitos. Reforma acuática y agraria en el Amazonas. Durante los últimos 2 años, colaborando en la tarea evangelizadora de la prelatura de Itacoacheara, el sacerdote permaneció siendo párroco de Urucurituba y apoyó a la hermana Geraldina, una religiosa brasileña de raza negra y odontóloga de profesión, mujer consagrada y dedicada apasionadamente a la reflexión bíblica, siendo miembro del CEBI. Además de atender su parroquia, el sacerdote fungió como coordinador de la Comisión Pastoral da Terra do Amazonas, con sede en la ciudad de Manaus, capital del estado del Amazonas. Qué enriquecimiento tan grande cuando se coordina la tarea evangelizadora de la Iglesia permaneciendo en la base, en la parroquia, y en forma simultánea el sacerdote se involucra a nivel diocesano, regional y nacional. Cuando pareciera que los compromisos fuera de la parroquia distraen y restan tiempo a la tarea evangelizadora, en realidad ellos enriquecen enormemente el mismo sacerdote, a su equipo de agentes de evangelización y a su pueblo encomendado. Lucha por la tierra y en la tierra era el lema de la Comisión Pastoral da Terra. Se trataba de garantizar un espacio vital para que la vida pudiera reproducirse. ¡Ah, qué experiencias tan bonitas aquellas de la lucha por una reforma agraria! Pero que en el Amazonas se traducía como reforma acuática, cuando los habitantes y miembros de las comunidades cristianas de las orillas de los ríos y lagos se organizaban por regiones para preservar sus lagos y así garantizar el alimento de las comunidades ante la depredación de las grandes empresas pesqueras. El fenómeno de la piracema. La piracema es un fenómeno que ocurre en varias especies de peces alrededor del mundo. El término piracema viene del tupí y significa pira, peixe, y sema, subida. El periodo de la piracema se inicia a partir del día 1 de noviembre y va hasta el 28 de febrero del año siguiente. Los peces durante la piracema, conocidos como migrantes, necesitan hacer un esfuerzo físico intenso para subir el río. Esto aumenta la producción de hormonas y quema la grasa, mejorando el proceso reproductivo. Algunos peces llegan a nadar cientos de kilómetros en pocos días. Antes de este fenómeno, la naturaleza emite señales que son percibidas por los peces, anunciándoles que la estación favorable de la reproducción está por llegar. Días más calientes, lluvias frecuentes y el agua más oxigenada hacen que millones de peces machos y hembras dispersos por los ríos se agrupen en grandes cardumes preparándose para la subida. Las lluvias aumentan el nivel de los ríos que transbordan y abastecen los lagos y halagadizos, permitiendo a los peces llegar hasta esos lugares o subir las cabeceras donde se encuentran condiciones ambientales para desovar. Aguas más calientes, oxigenadas y turbias, favoreciendo la protección contra los depredadores. A esas áreas los animales llegan maduros y listos para el apareamiento.
La fecundación de los peces es externa y a grande concentración de machos y hembras aumentan las oportunidades de fertilización en el ambiente acuático. A partir de ahí, millones de huevos descenderán el río y se quedarán desarrollándose en los lagos que son conocidos como viveros de peces. Esos huevos ahora serán víctimas de depredadores y con la escasez de alimento y otras condiciones adversas, pocas larvas llegarán a la fase adulta. La dispersión por los lagos y remansos permitirá encontrar alimento y protección. En los lagos del margen de los ríos ocurre otro fenómeno importante. Con el acceso a dichos lagos, peces adultos entran para desovar huevos y larvas, que descienden a la deriva y también se pueden depositar allí, encontrando un abrigo seguro. Los peces jóvenes que se encontraban prisioneros desde el año anterior se ven ahora libres para poblar el río. Por eso, es fundamental preservar ese ambiente.